Código Diverso, el programa de diversidad sexual de Código DF. De Código DF, Radio Cultural en línea. Me da mucho gusto tener en esta cabina a Roberto Baeza. Él es miembro del comité coordinador de esta coalición de jóvenes por la educación y salud sexual, COGES, que junto con la Youth Coalition y el foro NH presentaron de manera muy reciente los resultados de la primera encuesta nacional sobre bullying homofóbico. Para mí era súper importante venir, desafortunadamente no pude estar en el día de la presentación, estábamos en San Luis Potosí en la Semana de Diversidad Sexual del INA, pero bueno, los resultados están aquí, son resultados muy importantes, es la primera vez que se realiza una encuesta de este tipo en México y bueno, pues seguramente de aquí en adelante va a haber un montón de información y para eso, para hablar de los resultados, para hablar de lo que se preguntó, de lo que se dijo, de lo que se descubrió en esta primera encuesta nacional sobre bullying homofóbico, invitamos a Roberto Baeza, que viene representando a esta organización. Roberto, gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu público? Pues muchas gracias por el espacio y por la invitación. A ver, cuéntanos, si quieres vámonos por el principio, ¿por qué hacer una encuesta nacional sobre bullying homofóbico y además por qué es la primera? Sí, pues en realidad la razón principal es que agencias internacionales que están en la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos, específicamente UNICEF y UNESCO, han realizado como diversos esfuerzos en la promoción de derechos de personas LGBT. Y específicamente a nivel internacional ya habían propuestas sobre bullying homofóbico. Y en ese sentido creímos la necesidad de hacer actividades específicas a nivel nacional que pudieran permitir un mapeo y monitoreo de estrategias muy claras que pudieran visibilizar las principales necesidades de estudiantes en espacios institucionalizados, ¿no? Como son las escuelas. Y en ese sentido fue como creímos que una coalición, como es la Coalición de Jóvenes por la Educación y la Salud Sexual, a nivel nacional está conformada por organizaciones civiles que se dedican a la promoción de derechos sexuales y reproductivos, como una organización internacional que es Youth Coalition, representada por Ricardo Baruch, y un portal de difusión como es Foro NH. Vimos la necesidad, juntando estas tres grupos, creímos que era más fácil llegar a la gente, ¿no? Y en ese sentido, a partir de la encuesta, la idea era que pudiéramos también generar una campaña en contra de la homofobia, el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia pasado, para que pudiéramos tener insumos muy claros, ¿no? Algo que nos importaba era compartir y ser una fuente de información para organizaciones de sociedad civil como academias, activistas y estudiantes asimismo, que pudieran tener datos estadísticos muy relevantes y que estos pudieran ser insumo para la exigibilidad de los derechos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, fueron las principales razones por las que realizamos esta encuesta. En este sentido, ¿cómo, digo, todo el mundo de repente hablamos de bullying y demás, pero cómo identificamos, cómo definimos así como para el público en general bullying? Sí, estábamos en esta disyuntiva. En México no es bullying como tal, es acoso nada más, acoso escolar. Lo que nos remitió es que el bullying homofóbico como tal no se acota a unas actividades específicas, es decir, contempla sí el acoso escolar por orientaciones sexuales o por identidades de género y engloba violencia sexual, violencia económica, social, emocional, golpes, insultos, vaya, estos tipos de violencia que sí son desde lo más sutil hasta lo más extremo, pues como son asesinatos, ¿no? Por cuestiones homofóbicas. Eso es más o menos el contexto del bullying por homofobia principalmente. Tenemos registro, cuando hablas de asesinatos, tenemos como sociedad, registro de alumnos, alumnas que hayan sido asesinados por este sentido. Es decir, no como no sé, se me ocurre como en Estados Unidos que hay casos, ¿no?, documentados que en escuelas mataron a alguien por ser gay, mataron a alguien por ser lesbiana. ¿Tenemos casos en México así, registrados también? Sí, registrados no, seguramente estoy 100% seguro que sí debe de haber casos, y no porque se hayan dado específicamente en las escuelas,
sino justo el acoso escolar y el bullying por homofobia es trasladado específicamente en espacios institucionalizados como son las escuelas, ¿no? No dudo que los crímenes de odio por homofobia que se han cometido a nivel nacional, seguramente muchos de estos jóvenes son estudiantes, ¿no? Pero viene desde distintos espacios la homofobia, y principalmente uno de los detonadores seguramente son las escuelas, ¿no? En esta encuesta nacional, la primera encuesta nacional sobre bullying homofóbico, ¿cuántas encuestas? ¿Cómo fue la metodología? La metodología fue, en realidad, todo fue por una estrategia de redes sociales, páginas web, ¿no? En donde la idea era llegar a una cierta cantidad de población. Eran 1000 personas LGBTIQ, de las cuales aproximadamente 1400 y pico fueron en total las encuestas, de las cuales 1273 fueron específicamente de personas LGBTIQ, ¿no? O sea, estamos hablando que aproximadamente 300 y tantas eran personas heterosexuales que contestaron la encuesta, ¿no? Por alguna extraña razón. Por alguna extraña razón, quizás un hermano, un primo, seguramente, conciencia bisexual, o sea, tenían que asumirse una de las preguntas, una de las preguntas era ¿cómo te asumes? Sí, exacto, ¿cómo te asumes en orientaciones sexuales y en identidades de género, ¿no? Era una encuesta anónima. Era una encuesta totalmente anónima, y lo único que estábamos preguntando en línea, exacto, fue el correo y la edad, ¿no? Como una cuestión más de contacto y de participación después política juvenil, ¿no? Ese era el asunto. Con respecto a la edad me llama la atención porque podía contestar quien quisiera, o cómo era el asunto. La encuesta estaba dirigida, bueno, a través de un SurveyMonkey, ¿no? Y del portal Foro NH fue como pudimos acceder a la encuesta, subirla en línea, y era a partir de los 12 años hasta más de 60. Tuvimos personas que tuvieron más de 60 años y que contestaron la encuesta, entonces sí era bastante... Que contestaron en un referencial de cuándo estaban en la escuela, ¿no? Ajá, exacto, y bueno, principalmente pues jóvenes, ¿no? Eran quienes jóvenes, en una edad aproximadamente entre 22 y 35 años de edad. De estos 1200, más o menos, ¿cuántos eran jóvenes? Entendiendo jóvenes para México, 12, 25. En realidad sí, no, es de los 12 a los 29 años de edad. Okay. Sin embargo, la mayor cantidad de población en edad o en etaria se refiere fue de 22 hasta los 35 años, ¿no? Ese es un rango. Esto quiere decir que fue mayormente la gente que está en universidad, ¿no? O que salió ya de la universidad, ¿no? Y muy mínimamente en secundaria. De estos 22, 35, que es este grupo más o menos de estos 1200, ¿cuánto fue el porcentaje? El porcentaje seguramente fue como entre el 50 y el 60, ¿no? Yo creo que más, como un 70% de la gente. Estoy viendo aquí estas estadísticas o esta presentación que fue lo que están ustedes trabajando, ¿es accesible ya o va a ser accesible en algún momento? Ya está accesible. Okay. En realidad está en el portal Foro NH, que es www.nh.com, y allí está la presentación que realizamos en la Comisión de Derechos Humanos. Fueron víctimas de bullying de estos 1200 encuestados, personas encuestadas. El 75% fueron gays, el 25%. La pregunta cuando si fueron víctimas de bullying, el 74% dijo que sí, el 26% dijo que no. De las lesbianas, interesante, 50-50, ¿no? O sea, 50, ajá. De las personas trans, aunque aquí sería como interesante, ¿no? Porque eran trans ya en su escuela, sería interesante como explorar quizás aquí. Seguramente esta encuesta va a dar como más. Esa es una pregunta que te quiero hacer. Ok, ya tienen esta encuesta, ¿no? Que es una encuesta cualitativa, ¿no? Es una muestra de 1200, no son muchas, pero tampoco son pocas. Claro. ¿Qué sigue? Porque hacer encuestas ya pues a nivel nacional, así con otro tipo de metodología, pues supongo que es caro, ¿no? Habrá que afinarla quizás. ¿Qué sigue con estos resultados? Sí, en realidad fíjate, de los principales comentarios que estás haciendo ahorita, justo sí nos hemos preguntado, y la gente nos ha preguntado, porque cuando hacemos la diferenciación entre gays, lesbianas y trans, estamos considerando también que en la población gay seguramente está la población bisexual, ¿no? Que
por una onda meramente de se me nota según el agresor, ¿no? Dice que yo soy gay, ¿no? Entonces, bueno, los hombres bisexuales sí los tuvimos clasificados también, y las mujeres bisexuales, pero los inclinábamos más dentro de la población gay y de la población lésbica, ¿no? Entonces, bueno, sí es interesante recalcar eso. Uno de los esfuerzos que seguramente estaremos realizando son propuestas a seguir junto con la Comisión de Derechos Humanos. Estamos generando la nacional, sí. Estamos generando el diseño de estrategias que puedan prevenir y erradicar la discriminación y sobre todo el bullying por homofobia en las escuelas, ¿no? Y en conjunto seguramente estaremos tratando de realizar trabajos de incidencia a nivel regional y con agencias internacionales, ¿no? Me llama poderosamente la atención, y yo le quiero agradecer a Eriquín, que como siempre me echa la mano ahí, porque de repente hablar de este tipo de encuestas en radio pues es difícil, pero bueno, estos datos están aquí en la página. De la orientación y la identidad de los encuestados son proporcionalmente, es brutal la diferencia. Son hombres gays 875 y fueron 1200 la muestra. Son hombres gays 875 personas asumidos como hombres gays, mujeres lesbianas 124, hombres bisexuales 114, mujeres bisexuales 95, mujeres trans 32, intersexuales 18 y hombres trans 15. Y si yo hago un comparativo entre hombres gays y mujeres lesbianas, insisto, es brutal la diferencia. ¿Aquí qué está pasando y cómo interpretas estos datos, Roberto? Fue por el tipo... A ver, ¿están más empoderados los hombres gays? ¿Se nota más la homofobia hacia el hombre gay? ¿Fue el tipo de páginas a las que difundieron la encuesta? ¿Las mujeres lesbianas no les interesó contestar? ¿No les llegó el mensaje? Perdón, yo sé que son muchas preguntas. ¿Qué pasó ahí? No, en realidad creo que más bien es una mezcolanza de todo lo que dices, ¿no? Por un lado, sí tiene que ver mucho las estrategias de difusión y de alcance las que tú puedas tener y acceder, ¿no? Con la población. La encuesta de manera general se estuvo distribuyendo en distintos espacios, ¿no? Específicamente con banda gay, con banda bisexual, con banda lésbica. Y bueno, de alguna manera, sí, justo el interés o el compartir las experiencias de alguna manera tiene mucho que ver con que el término bullying homofóbico como tal está referido y en gran parte dirigido a la violencia contra las mujeres, ¿no? Y en ese sentido es que sí creo que algo interesante que pudo arrojar la encuesta es que el tipo de violencia que la banda gay experimenta y sufre en estos espacios escolares tiene que ver mucho por el rollo femenino, ¿no? Entonces, mientras más te acerques a cuestiones femeninas y a cuestiones y prácticas de mujeres, en ese sentido yo te criminalizo mucho más, ¿no? Por eso es que de alguna manera sí se muestra mucho más el tinte homofóbico en las escuelas que un tinte lesbofóbico, ¿no? Digo, podría ser una respuesta, pero también tiene que ver con el alcance, vuelvo a repetir, de las encuestas y las estrategias de difusión con una perspectiva de género muy bien empleada. Déjenme ir un corte. Estoy platicando con Roberto Baeza. Él es miembro del comité y coordinador de la Coalición de Jóvenes por la Educación y Salud Sexual, COGES, que junto con la Youth Coalition y el Foro NH presentaron los resultados de esta primera encuesta nacional sobre bullying homofóbico en México. Déjenme ir un corte. Yo soy Gabriel Gutiérrez. Regreso aquí. Estamos en Código Diverso.